objetivo de esta reunión, la reunión de los santos, es la edificación hasta que todos lleguemos a la medida y a la estatura de la plenitud de un varón perfecto, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es algo que no se nos debe olvidar. Es un principio innegociable. Eso no se negocia. Ese es el principio fundamental que debe de impulsar, que debe de mover a la iglesia de Cristo. Y precisamente, hablando de principio, de eso quiero hablar en esta noche. Nosotros en todo lo que, ¿verdad?, ha transcurrido del año, hemos estado hablando de una u otra forma, con diferentes expresiones, de lo que es, yo lo llamo un modelo generacional, de cómo la iglesia de Cristo debe de ir creciendo saludable y debe de ir expresándose a tal punto que pueda causar un impacto, una transformación en la generación venidera. Repito, nosotros los que hemos alcanzado un mayor nivel de madurez, según plantea la Escritura, tenemos niveles de madurez, debemos de ser un modelo, un patrón conforme a la imagen del Hijo para proyectarlo a otros. Porque todos nosotros tenemos un principio y tenemos un final. Como la etapa natural, nacemos como niños en lo espiritual, pero luego agotamos procesos, etapas, infante, la niñez, adolescencia, ¿verdad?, joven, etcétera, etcétera, hasta llegar a la madurez, a la plenitud. Asimismo, en Cristo sucede. Así sucede en Cristo. Debemos de entender que nacemos como niños, pero debemos de llegar hasta la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como modelo de generaciones. La Escritura dice en Romanos capítulo 8, versículo 29, que Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Se escuchó eso? Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. Desde el principio nosotros vemos que Dios lo que busca es una familia, una descendencia para Él, según Malaquías capítulo 2. No recuerdo la porción de la Escritura, el versículo, lo tengo por aquí, bueno, versículo 15. Dice que habiendo en Dios abundancia de espíritu, a Él le plació crear uno. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una generación, una descendencia, una familia para sí. Por lo tanto, Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. Y esos muchos hermanos deben de parecerse al primogénito. Ese es el objetivo central que debe de movernos, que debe de impulsarnos, y la proyección o la meta que cada uno debe de tener. No es otra. Nosotros quizá no, decimos, mi don no es predicar en el púlpito, predicar a las naciones, hacer esto, hacer aquello, mi don es esto. Y perfecto, en el cuerpo tenemos diversos dones, diversas capacidades, pero todos somos llamados a parecernos a Cristo. Dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 5 del versículo 16 en adelante, me parece. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y dice los versículos más adelante que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo y nos encomendó a nosotros, a todos, el ministerio de la reconciliación. Por lo tanto, cada hijo de Dios debe de parecerse al primogénito como ese modelo que
representó al Padre, que hizo visible al Padre aquí en la tierra. Alabado sea nuestro Señor. Hablar de modelo, estamos hablando de un patrón, de algo que se toma como ejemplar para reproducir muchos. Y hablar de generación es cuando tomamos a alguien como cabeza principal y sus hijos, segunda generación, esa persona se convierte en la primera. Los hijos de sus hijos, tercera, y así sucesivamente. En el caso, por ejemplo, de Abraham, todos hemos escuchado hablar de él, el padre de Israel, como una generación que Dios llama para de sus generaciones entonces formar un pueblo. Alabado sea nuestro Señor. ¿Me estoy dando a entender? ¿Me están siguiendo? Entonces, este diseño o este modelo se hace visible cuando la Escritura desvela que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Dice la Escritura, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este modelo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nosotros lo conocemos mayormente como Salvador. Bueno, Cristo vino y entregó su vida en la cruz para reconciliarme consigo mismo, para hacerme su hijo, para limpiarme, para sentarme a la diestra. Muchos conocemos eso, pero Cristo no es tan solo nuestro Redentor. Cristo también es un modelo de vida, el cual usted y yo debemos de imitar. Cristo modeló al Padre en toda dimensión aquí en la tierra, como principio de familia, como principio de esa familia que Dios quiere que desde la eternidad la apartó para sí. Alabado sea Dios, porque usted y yo somos parte de esa familia. Cristo habitó aproximadamente por 3 años y medio aquí en la tierra, modelando al Padre, hasta el punto que llama a sus discípulos. Encontramos que Cristo llama a 12, luego después se convierte en 70, al final concluye con 120. Pero Cristo, en el capítulo 28, del versículo 18 en adelante, vayan conmigo por favor, de el Evangelio según Mateo. Escuche la palabra que le dice a sus discípulos. Alabado sea nuestro Señor. Mateo 28, del 18 en adelante. Dice la Escritura, para gloria y honra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Le está diciendo, no hay rango mayor que el que yo porto o el que yo poseo en este momento. No hay nadie en el cielo ni en la tierra mayor que yo. Por lo tanto, yo como dueño y señor de todas las cosas, entonces le digo, por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oído aquí, por favor, que es la parte central de lo que yo quiero comunicarle en esta noche, porque el Espíritu del Señor lo depositó en mí. Enseñándoles, dice el versículo 20, vayan y hagan discípulos. Pero ¿qué es hacer discípulos? Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo le he mandado. Todo lo que yo le he enseñado, todo lo que le he comunicado, todo lo que le he modelado por este tiempo que he estado con ustedes, enséñenselo a ellos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, de versículo 1 en adelante. Yo creo que nada más vamos a leer los primeros versos. Tú pues, hijo mío, esfuérzate
en la gracia que es en Cristo Jesús. Dice el versículo 2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, le dice Pablo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Aquí encontramos que Pablo, al final de su carrera, al igual que el maestro a la hora de ascender al Padre, le dice a sus discípulos: vayan y comuniquen, reproduzcan lo que yo he reproducido en ustedes. Eso le dice el Señor a sus discípulos. Los discípulos le dan continuidad a esto. Pablo recibe un llamado de parte del Señor y se lo comunica a Timoteo, para que Timoteo se lo comunique a hombres fieles, y para que estos hombres fieles, idóneos, capaces de enseñar a otros, sigan comunicando y expandiendo, modelando el diseño que el Padre Celestial estableció como fundamento y principio para desarrollar esa familia que Él ha apartado para sí. Una familia que modele a Cristo en toda dimensión. Hay algo que me inquieta en el espíritu. Miren, yo soy fruto de hombres y mujeres que entendían este principio, el principio de la multiplicación, de reproducir al Hijo en la vida de los otros. Y yo soy fruto de alguien que se reprodujo, que se vació en mí. Y eso ha quedado en mi espíritu, porque yo entiendo que no hay forma de que usted y yo podamos llegar a la meta si no es reflejando la imagen de Cristo, si no es siendo una reproducción o una imagen visible del Hijo en el ambiente en el que nos encontramos. No hay forma de eso. No hay forma de que usted y yo podamos permanecer en pie en los momentos de la tribulación, de la aflicción, de las ofertas que vienen del mundo, si no estamos conscientes de la realidad, de la existencia del Dios al que pertenecemos y al reino que le conforma. No hay forma de que podamos permanecer de pie. Y quizás podemos pasar 20 años, 30 aquí y venir el Señor, o nosotros irnos con Él y nosotros en la congregación. Pero déjeme confesarle algo. Hubieron muchos momentos de mi vida que yo quise cortarle pedazo a la cruz, que yo quise vivir un evangelio light, pero no puedo. No puedo porque he sido confrontado con la verdad. No puedo. Y lo que me ha dado el privilegio de permanecer de pie es que yo estoy consciente de la decisión que yo he tomado. Yo no soy parte de un sistema eclesiástico porque quizá me da algún estatus, porque déjeme decirle que nosotros, la gente reconoce que somos hijos del Dios de dioses y del Señor de señores, y que hay un galardón para los hijos de Dios. La gente reconoce eso aunque no se lo diga. Pero yo no estoy aquí por eso. Yo no estoy aquí por ninguna cosa de esa. Yo estoy aquí porque yo estoy consciente, seguro de la decisión que yo tomé, de quién es mi Padre y de la realidad del reino al que nosotros pertenecemos, predicamos, profesamos allá afuera. Yo estoy consciente de eso. Y eso es lo que me impulsa a seguir. Y eso es lo que usted y yo debemos de transmitir a otros.
así como lo hizo el Señor, como lo hizo Pablo, como lo hizo Timoteo, como lo hicieron esos hombres fieles, idóneos. Enseñaron a otros y como lo han hecho hombres y mujeres en toda la historia de la iglesia. Alabado sea nuestro Señor. De no ser así, corremos el riesgo de que suceda con nosotros lo que sucedió con el pueblo de Israel, que es una figura, una tipología de la iglesia en el Antiguo Testamento. En el libro de Josué, en su capítulo 4, de versículo 1 al versículo 7, encontramos una tremenda narrativa allí. Esta narrativa nos muestra que mientras el pueblo estaba para entrar a la tierra prometida, el Señor llama a Josué y le dice: mira, Josué, tómate 12 hombres, de cada tribu toma uno, y dile que del medio del Jordán, porque el Señor había dividido las aguas del Jordán para que ellos cruzaran en seco, así como lo había hecho en el Mar Rojo, le dice: dile que tomen cada uno una piedra, para que cuando ellos crucen del otro lado, a donde van a acampar, levanten un monumento, para cuando sus hijos le pregunten qué significan esas piedras, ellos le digan la grande maravilla, milagros y prodigios que el Señor había hecho con el pueblo de Israel, que lo hizo cruzar el Mar Rojo, que lo sacó de Egipto, que lo hizo cruzar el Jordán en seco y lo hizo heredar esta tierra en la que fluye leche y miel. Para que cuando sus hijos le pregunten eso, ellos puedan responder. Todos conocemos esta historia. Josué fue discípulo de Moisés. Pero ¿quién fue Moisés? Moisés fue alguien que Dios le llamó y le comunicó un diseño para que lo modelara. Dios le comunicó a Moisés toda su palabra para que la modelara y se convirtiera en el mensaje. Para que él, convertido en el mensaje, entonces convirtiera a otro. Y transformó a Josué. Josué entonces ahora es el sucesor de Moisés, porque Moisés le comunicó el mensaje, le modeló el mensaje. Ahora Josué entonces se convierte en el vocero de Dios, quien habla en nombre de Dios, quien comunica a Dios, quien lo hace visible ante el pueblo. Y le dice: tomen una piedra, para que cuando sus hijos le pregunten, para que cuando ellos le pregunten, ustedes le cuenten todas las maravillas, milagros y prodigios que yo he hecho con ustedes. Jueces capítulo 2. De versículo 7 en adelante. Sígame con mucho cuidado, por favor. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sirvieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que que él había hecho por Israel. Dice el 8: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Volamos el versículo 9 y nos vamos al 10. Dice el 10: y toda aquella generación fue reunida a sus padres. Murió Josué, murieron todos los que estaban con él, los que sirvieron y conocían
todo el diseño, el orden, la palabra, los estatutos y las grandes cosas que Dios había hecho por el pueblo de Israel, perdón. Y dice entonces, y se levantó después de Josué, o después de ellos, o de esa generación, lo voy a leer de nuevo, y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Oído aquí, por favor. Y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué sucedió aquí? Si hubo un diseño, uno que lo modeló, otro que fue su sucesor que también lo modeló, y una generación que conocía y modelaba todas las cosas que le enseñó el Señor a través de Moisés. ¿Y qué pasó? Que se levantó una generación o otras generaciones que no conocían a Jehová ni las grandes cosas que él había hecho por el pueblo de Israel. A tal punto que el tema central del libro de los jueces es: y cada quien hacía lo que mejor le parecía. ¿Por qué cada quien hacía lo que mejor le parecía? Porque no conocían el diseño, no conocían el modelo. ¿Pero qué pasó? Se lo comunicaron. Había una estatua allí, un monumento, para que cuando los muchachos preguntaran, aquí tenemos dos cosas. O cuando los muchachos preguntaban, los padres no le decían. O los muchachos nunca preguntaron. Aquí tenemos dos cosas que podemos aprender. Número uno, si no hay una continuidad de ese modelo que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, o no se está enseñando o no se está aprendiendo. Pero el principio que sustenta la continuidad de la obra consumada en la cruz es la multiplicación, la reproducción de este modelo. Deben de haber hombres y mujeres que sean la imagen del primogénito del Padre. Hombres y mujeres que estén dispuestos a lo mismo que el Señor le modeló a sus discípulos, a entregarlo todo sin reserva y sin condiciones. Pero también tenemos que tener una generación que están dispuestos a recibir el modelo sin reserva y sin condiciones. Porque podemos decir, y sería muy fácil, Josué y la generación de él se acomodaron y no comunicaron, y se levanta una generación entonces que no conoce el modelo, que no conoce el diseño. Quememos a Josué y a su generación. Pero ¿qué sucede entonces si Josué y la generación que presidía para ese entonces como instrumento del Señor, que modelaba esos principios, lo hicieron? ¿Qué pasó? Que se levantó una generación que no conocía a Jehová, que no conocía al Padre Celestial, que quizás era como Job, que en un momento determinado, después de su encuentro con el Señor, cuando terminó el proceso, dijo: de oídas yo había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Ahora yo puedo reconocer la realidad de tu existencia.
Ahora yo te veo de verdad. Ahora yo sé que tú existes. Yo sé quién tú eres. Mi dolor en el espíritu y mi angustia y mi desespero, podría decir, es que todos podamos conocer a Dios. No de oídas, no de oídas. Que tengamos una experiencia viva y personal con Él. Ese es mi deseo para todos mis hermanos. Porque eso fue lo que me funcionó a mí. Eso es lo que me ha dado la oportunidad de estar consciente, de desear venir aquí a esta casa y compartir con ustedes. No es otra cosa. Esta es mi vida. Y cuando las ofertas del mundo llegan, como yo estoy consciente, yo puedo pesar en una balanza y decir, no vale la pena. No vale la pena lo que el mundo me ofrece. ¿Pero por qué? Yo puedo pesarlo. Porque yo conozco quién yo soy en Cristo. Yo sé y estoy consciente de quién es mi Padre y al reino que pertenezco y la realidad de la existencia de Dios, que no es un cuento, que no es un mito, que no se lo inventaron, que esto no es una religión, esto no es una cuestión, esto no es nada de eso. Porque yo le aseguro a usted, yo personalmente hablando, que yo no perdiera mi tiempo. Le confieso que hay algo miren, yo le agradezco tantas cosas al Señor. Pero ustedes saben qué es lo que más yo le agradezco. Que me dio la oportunidad de entender lo necesario para yo permanecer en pie, consciente, sobrio de esta decisión. Miren, yo a veces me pongo a meditar a Gedeón. Y veo que Gedeón es un poquito como medio, como que Gedeón se pasa, porque Gedeón le pide al Señor varias confirmaciones. Señor, mira, ¿qué tú crees? Y esto. Y después, mira, Señor, si es verdad que tú me llamaste, voltéamelo del otro lado, mójalo por aquí, bríncalo por allí. Mire, yo me gozo con Gedeón porque yo tengo algo parecido. Yo tengo algo parecido. Es que el Señor, miren, el Señor trata con cada uno de nosotros como a Él le place, conforme a la capacidad que tenemos o a las necesidades. El Señor dijo, bueno, déjame ver qué es lo que yo voy a hacer con este, porque este se le ve como que es medio revoltoso. Déjame yo comenzar a darle la oportunidad de que entienda, porque si no entiende, ahorita se me va este loco. Y yo le agradezco tantas cosas, papá Dios. Pero lo que más le agradezco, y mire que no hay palabras que podamos utilizar para expresar nuestra gratitud por la salvación. Pero mire, en mi ignorancia, ustedes saben qué es lo que yo más le agradezco a Dios. Es que me ha dado la oportunidad de entender lo necesario para comprobar la realidad de su existencia y ser parte de esta familia voluntario y por amor. No vuelvo y repito, por ser parte de un grupo. No es por eso. Yo recuerdo cuando yo inicié esos primeros años de mi vida. Wow, Jenny y yo no nos habíamos casado legalmente. Y yo no tenía, ¿verdad? No me había casado y no podía predicar de nada de eso. Y yo me ponía a ensayar, esperando ese día, porque me identifiqué a muy temprana edad con mi llamado. Y yo me ponía a ensayar esperando ese día de cuál era el mensaje que yo iba a tirar. Desde muy temprano tuve hambre y sed de conocer al Señor. Hambre y sed de conocerlo. No de ser parte, de conocer a mi Padre. Fue hambre y sed de conocerlo. Y Modesto dijo ahorita, dando es como se recibe. Y comencé a comer de Él y a dar de Él. A comer de Él y a dar de Él. Y dando fue como recibí.
Pero yo no daba algo que no tenía, porque nadie puede dar lo que no tiene. ¿Cómo yo puedo venir a hablarle a usted de Dios? ¿Cómo yo puedo hablarle de Dios a alguien allá afuera si no lo conozco? Pero tampoco yo puedo permanecer de pie si no conozco a Dios en los momentos difíciles. Seremos siempre niños que van a tener que estarnos limpiando, cuidando, cargando, cambiándonos los pampers, resolviéndonos los problemas. Pero usted fue llamado a limpiar a otro, porque ya usted se limpió, ya usted se alimentó, ya usted está grandote, gordo y fuerte y hasta los cabellos se le cayen. ¿Me están siguiendo, mis hermanos, por el amor de Cristo? ¿Qué hace la iglesia de Cristo de principio a fin? La iglesia se capacitó, conoció a Dios en la persona del Hijo. Los primeros discípulos, nosotros podemos disfrutar si leemos el libro de los Hechos y buscamos la historia. No cesaban los milagros, prodigios, señales, la manifestación de Dios en todo tiempo. Nunca cesó. Nunca cesó. Los 3 primeros siglos de la iglesia, antes de la iglesia unirse a lo que es el gobierno o a la política y corromperla, el sistema, la iglesia acabó con todo obstáculo que se le presentó delante y siempre permaneció firme y nunca dejó de disfrutar de la presencia y la aprobación del Padre donde quiera que se encontraba. ¿Y cuál era la diferencia de la iglesia en el principio y la iglesia de hoy en día? ¿Cuál es la diferencia? Somos hijos todos. Primer principio. Todos tenemos diferentes funciones, aunque somos hijos, y tenemos diferentes porciones de gracia para diferentes funciones, pero somos hijos. Todos portamos el mismo espíritu. Somos parte de la misma familia. ¿Y cuál es la diferencia de la iglesia al principio, la iglesia naciente o manifestante, a la iglesia hoy en día? Los versículos que acabamos de leer de Mateo capítulo 28 y segunda de Timoteo capítulo 2, los primeros 2 versículos nos dan la respuesta. Ellos fueron enseñados. Había una generación que impartía la gracia, que modelaba la gracia, que hacía a Cristo visible en todos los ámbitos de su vida. En cada rincón de su vida, Cristo, el primogénito entre muchos hermanos, era visible, era manifestado en toda dimensión. Primer principio. Y había una generación creciente que recibía el diseño, que se apegaba al modelo, que caminaba conforme al diseño que los demás le transmitían y le modelaban. ¿Qué necesita la iglesia hoy en día? Hombres y mujeres que tengan hambre y sed de Dios. Hombres y mujeres que estén conscientes que lo que usted hace no le da nombre. Es lo que usted es. Usted es hijo de Dios. Y porque usted es hijo y heredero juntamente con Cristo, entonces usted hace. Pero el ser que habita en nosotros, el ser que habita en nosotros, es lo que va a provocar la transformación de la generación venidera. El ser que habita en usted y en mí. Yo no sé si usted, quizás como yo en un momento determinado, se ha sentido con deseo de cortarle,
pedazo a la cruz. ¿Ustedes han visto esa ilustración? Una ilustración que hay uno que va cargando su cruz y mientras va caminando se le encuentra media pesada, chaquete, le mocha un pedazo y sigue y alcanza a los otros, pero ya cuando lo alcanza viene a los otros, pues, se le va un ching adelante, viene y fue, le mocha un pedazo y se le pasa todo y llega y hay un abismo ya, de acá a allá, y cuando él va a poner la cruz no da. Viene al rato uno, pone su cruz y pasa al otro lado. Toma su cruz y sigue caminando. Viene el otro, pone su cruz, pasa al otro lado y sigue caminando. Y así todos los demás pudieron cruzar. Pero él, como le había cortado 2 pedazos la cruz para ponerla más liviana, se quedó de este lado. La decisión de que si nos acomodamos, ignoramos la realidad de nuestra asignación, es de cada uno de nosotros. Eso es de cada uno de nosotros. Pero si decidimos seguir caminando con Cristo y modelando al primogénito sin cortarle a la cruz, le aseguro que, como nos enseñó Modesto, dando es como se recibe. Entre más usted da de Cristo, más usted recibe de Cristo. Entre más gloria y gracia usted imparte, más gloria y gracia es sobre usted y sobre lo suyo, porque ese es el principio universal que rige toda la Escritura, la ley de la siembra y la cosecha. Dando es como se recibe.